El doctor dijo que me quedaban 3 días. Ese fue el diagnóstico en la habitación blanca y helada del Hospital Metodista en San Antonio. Una masa oscura cerca del páncreas, combinada con una infección grave que estaba apagando mi cuerpo. Yo estaba postrado en esa cama, paralizado por las altas dosis de analgésicos que corrían por mis venas. Solo podía mirar las luces fluorescentes del techo, mientras el doctor Fernando explicaba en voz baja cómo mis órganos estaban fallando. Mi esposa Silvia estaba sentada junto a mí. Ella tomó mi mano derecha con una suavidad que parecía ensayada frente a un espejo. El perfume caro que llevaba cortaba de golpe el olor a cloro y desinfectante del hospital. Silvia inclinó su rostro hacia el mío, acariciando mi frente con el pulgar. Cualquiera que mirara desde el pasillo habría visto a una mujer destrozada por el inmenso dolor de perder a su marido. Pero cuando el doctor salió de la habitación, la máscara cayó al suelo. Silvia acercó sus labios a mi oído. Sentí su aliento tibio contra mi piel. Por fin, susurró ella. 3 días más y todo será mío. Mi corazón empezó a latir con una furia salvaje contra mis costillas, pero mi rostro no se movió. Los medicamentos me tenían atrapado, como un prisionero dentro de mi propio cuerpo. No podía gritar. No podía apartar mi mano de la suya. Era un cadáver consciente. Entonces, desde la puerta de la habitación, escuché otra voz. Era Bianca, la hija de Silvia. La muchacha de 29 años ni siquiera entró del todo a visitarme. Estaba recargada en el marco de la puerta, sin despegar los ojos de la pantalla de su teléfono celular. «Yo me quedo con su auto», dijo Bianca, sin la más mínima emoción en su voz. Silvia no la regañó. No le exigió respeto por el hombre que las había mantenido rodeadas de lujos durante años. Simplemente asintió lentamente. Ese fue el momento exacto en que mi mundo se partió en 2 pedazos irreparables. Bianca no hablaba de cualquier vehículo común y corriente. Hablaba de mi Corvette Stingray modelo 1972, color azul oscuro, con asientos color crema, y un motor que yo mismo había reconstruido con mis propias manos. Silvia se levantó de la silla y se alisó su vestido de diseñador. «Tenemos que llamar a la gente de bienes raíces pronto», dijo Silvia en voz baja. «Pero no inmediatamente. No queremos que la gente del club empiece a hablar mal de nosotras y nos juzgue». Bianca soltó una pequeña carcajada desde el pasillo. «¿Y el funeral?», preguntó la muchacha sin levantar la vista de su pantalla. «Algo pequeño y bastante barato», respondió mi esposa. «No tiene ningún sentido gastar una fortuna en un hombre muerto». Sus pasos se alejaron por el pasillo, dejándome completamente solo con el sonido rítmico de las máquinas. Cada latido que marcaba el monitor era un recordatorio cruel de que todavía estaba respirando. Yo tenía 68 años. No nací con dinero ni con privilegios. Nací con las manos vacías, una espalda fuerte y la voluntad de no rendirme nunca. Hace 4 décadas, llegué a Texas con una camioneta oxidada y una podadora de césped que un vecino me había prestado. Construí un imperio de mantenimiento y cuidado de propiedades comerciales bajo el sol ardiente y despiadado de San Antonio. Trabajé 14 horas al día, cortando pasto, podando árboles gruesos y reparando sistemas de riego hasta que mis manos sangraban. A mi lado, en esos tiempos duros, siempre estuvo Rosa. Rosa fue mi primera esposa y mi única compañera verdadera. Ella no tenía miedo de ensuciarse las manos ni de pasar hambre conmigo. Los fines de semana nos metíamos al garaje ardiente para restaurar ese Corvette tornillo por tornillo. Todavía recuerdo a Rosa limpiándose el sudor de la frente, dejando una mancha oscura de aceite en su mejilla, sonriendo como si fuéramos los dueños del mundo. Pero el cáncer me arrebató a Rosa hace 11 años. Se fue rápido, en menos de 6 meses, y cuando su corazón se detuvo, se llevó toda la luz de mi vida. Me quedé completamente solo en una mansión inmensa, rodeado de cuentas bancarias y negocios que de pronto ya no tenían ningún sentido. El silencio de mi propia casa me asfixiaba todas las noches. A veces me quedaba sentado en mi camioneta frente al garaje durante horas, solo para no tener que entrar a esas habitaciones vacías. Encendía la televisión en la sala, a todo volumen solo para escuchar el sonido de una voz humana mientras cenaba. Esa soledad profunda y amarga fue mi mayor debilidad. Fue la puerta abierta por la que Silvia logró entrar a mi vida. Conocí a Silvia en un evento de recaudación de fondos. Ella era encantadora, elegante, con una sonrisa magnética que parecía iluminar cualquier rincón oscuro.
Tenía poco más de 50 años, pero se cuidaba con una obsesión que la hacía lucir mucho más joven. Me escuchó hablar de mis días trabajando bajo el sol con una atención que me hizo sentir vivo otra vez. Me dijo que admiraba profundamente a los hombres que construían imperios con sus propias manos y su propio sudor. Yo quería creerle ciegamente. Quería creer que Dios me estaba dando una segunda oportunidad para no morir en la soledad. Me cegué a todas las banderas rojas porque la verdad era demasiado inconveniente. No quise ver cómo ella sutilmente me apartaba de mis viejos amigos. Ignoré su disgusto cuando yo entregaba bonos generosos de Navidad a mis trabajadores de mayor antigüedad. Bianca nunca había trabajado un solo día en su vida. Aparecía en la casa de vez en cuando, me llamaba papá con una voz dulce, y luego me pedía dinero para pagar sus deudas de tarjetas de crédito o sus viajes por Europa. Luego desaparecía durante meses enteros. Yo pagaba todo sin hacer preguntas porque creía que estaba comprando una familia. En realidad, solo estaba financiando la vida de mis propios verdugos. Eran las 7 de la tarde cuando la puerta de mi habitación en el hospital volvió a abrirse. Esta vez no era Silvia, era Carlos. Llevaba su vieja chaqueta de trabajo color marrón, botas gruesas manchadas de lodo seco y su gorra de béisbol descolorida en las manos. Traía un vaso de café en la mano. Carlos había trabajado a mi lado durante 30 largos años. Comenzó limpiando zanjas y terminó siendo el supervisor general de toda mi empresa. Pero Carlos era mucho más que un empleado fiel. Era mi hermano. El verano después de que Rosa muriera, él iba a mi casa todos los jueves a cortar el césped y nunca me cobró un solo centavo, solo para asegurarse de que yo me levantara de la cama. Se acercó a mi cama y me miró de arriba a abajo con el ceño fruncido. «Te ves terrible, viejo», dijo Carlos con su voz ronca. Fue la primera cosa honesta que alguien me había dicho en todo el maldito día. Intenté sonreír, pero mis músculos faciales aún pesaban como plomo. Carlos dejó el café sobre la mesa y cerró la puerta de la habitación con cuidado. «¿Qué fue lo que pasó exactamente?», me preguntó, acercando una silla de plástico a mi cama. Le conté todo. Le repetí las palabras del doctor sobre la masa cerca del páncreas y la supuesta infección. Y luego, con un nudo de humillación apretando mi garganta, le conté lo que Silvia y Bianca habían estado planeando. Le hablé de la repartición de mis bienes, de cómo Bianca ya había reclamado el auto de Rosa, de los planes para vender la casa y organizar un funeral rápido y barato para no gastar de más. Carlos no dijo nada durante un largo rato. Se quedó mirando la pared blanca del hospital, girando su gorra lentamente entre sus manos curtidas por el sol. Finalmente, me miró directo a los ojos. «Esa mujer cree que ya estás muerto», dijo Carlos con rabia contenida. «Tal vez lo estoy y no me he dado cuenta», le respondí en un susurro. Carlos se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. «No digas tonterías, Ignacio. Tú no eres de los que se rinden sin pelear». Me preguntó qué había dicho exactamente el médico. Le repetí que aún faltaba una biopsia para confirmar el diagnóstico real, pero que Silvia ya había presionado para detener todos los exámenes médicos. Carlos negó con la cabeza. «Mi hermano tuvo un problema en el páncreas hace 6 años», me explicó. «Los primeros estudios asustaron a todo el mundo y pensaron que era un cáncer terminal. Al final, solo era una infección que los especialistas lograron limpiar». «¿Crees que eso es lo que tengo?», le pregunté, sintiendo que el aire volvía lentamente a mis pulmones. «Creo que no vas a entregar tu vida antes de que terminen de hacerte todas las pruebas necesarias», sentenció Carlos. Silvia ya le había dicho a las enfermeras que quería iniciar los cuidados paliativos para evitarme un supuesto sufrimiento innecesario. La mandíbula de Carlos se apretó con tanta fuerza que pude ver el músculo saltar en su mejilla. «Esa decisión te pertenece a ti y a nadie más», me dijo. Por primera vez en ese día oscuro, sentí algo que no era tristeza ni miedo. Era como si una pequeña puerta de acero se abriera en una habitación donde yo pensaba que no había salida. Estiré mi brazo adolorido y agarré a Carlos por la muñeca. «Ayúdame», le rogué. «Ayúdame a salir de esto y te juro que nunca más tendrás que trabajar un día en tu vida». Carlos me miró profundamente ofendido por mis palabras. «Yo te voy a ayudar porque eres mi amigo y mi hermano», me respondió. «Ya pelearemos por el maldito dinero cuando estés vivo y sano». Sacó su teléfono celular del bolsillo de su chaqueta. «Conozco a un especialista muy bueno», dijo mientras caminaba hacia la ventana de la habitación para tener mejor señal.
Vamos a pedir una segunda opinión médica ahora mismo. Mientras Carlos hablaba por teléfono en voz baja, yo miraba el reloj colgado en la pared del hospital. 3 días. Horas antes, yo creía sinceramente que ese era todo el tiempo que me quedaba en este mundo. Ahora, esos 3 días eran exactamente el tiempo que necesitaba para descubrir si mi esposa realmente iba a enterrarme, o si había cometido el peor error de su vida al revelar sus cartas demasiado pronto. Carlos terminó la llamada y se acercó rápidamente a mi cama. El especialista puede revisar las imágenes esta misma noche, me informó, pero necesita el expediente completo, los análisis de sangre y todas las notas del doctor Fernando. ¿Cómo diablos vamos a conseguir todo eso sin que Silvia se entere y lo bloquee?, pregunté. Carlos me lanzó una mirada que mezclaba paciencia con reproche. Tú sigues siendo el paciente, Ignacio, me dijo claramente. Eres el dueño de tu propio cuerpo. Era una respuesta tan obvia que casi sentí vergüenza de haberla preguntado. Durante los últimos 4 años, Silvia me había manipulado tan lentamente que me había acostumbrado a que toda decisión pasara primero por su aprobación. Yo había confundido el evitar peleas constantes con mantener la paz en el hogar. Presioné el botón de asistencia para llamar a la enfermera. Una mujer amable con lentes rojos entró 1 minuto después. Le dije que necesitaba copias de todo mi registro médico para enviarlas a un especialista de inmediato. Ella asintió y me dijo que necesitaba mi firma de autorización. Con la mano temblando por la debilidad de los medicamentos, firmé el documento legal. Sentí que algo muy pesado y oscuro se levantaba de mi pecho. Era un paso minúsculo, pero un paso al fin y al cabo. La puerta de la habitación se abrió de golpe antes de que Carlos pudiera celebrar. Silvia entró con su rostro angelical y fingidamente preocupado, cargando un bolso de diseñador. Bianca caminaba perezosamente detrás de ella, sin despegar la mirada de su pantalla brillante. Silvia se detuvo al ver a Carlos de pie junto a mí. «Hola, Carlos», dijo ella con una dulzura venenosa. «No sabíamos que estabas aquí. Ignacio necesita descansar muchísimo ahora mismo. Yo decidiré cuándo necesito descansar», le respondí con la voz más firme que pude encontrar. Silvia me miró con los ojos muy abiertos. No era exactamente enojo lo que vi en su rostro. Era la sorpresa genuina de quien ve hablar a un objeto inanimado. Luego recuperó su postura de esposa mártir. «Por supuesto, mi amor», susurró acariciando mi brazo. «Solo estoy tratando de protegerte». Bianca finalmente levantó la vista de su teléfono. «Mi mamá ya habló con unas personas para llevarte a la casa pronto», dijo la joven. «¿Están hablando de un servicio de hospicio para enfermos terminales?», pregunté en voz alta. Silvia dio un paso más cerca de la cama. «Solo queremos a alguien que nos explique opciones, mi amor. Ya escuchaste al doctor esta tarde. No queremos que tus últimos días estén llenos de agujas, tubos y procedimientos dolorosos». Dijo la frase «tus últimos días» con una suavidad perturbadora, como si estuviera envolviendo un cuchillo en seda fina para que doliera menos al clavarlo. «Aún no me han hecho la maldita biopsia», le recordé, apretando los dientes. La boca de Silvia se tensó visiblemente. «El doctor parecía tenerlo muy claro, Ignacio», replicó ella. «No», le contesté. «El doctor parecía preocupado, y eso es algo muy diferente». Un silencio espeso llenó la habitación. Silvia suspiró y volvió a tocar mi hombro con falsa compasión. «Estás asustado, mi amor, y lo entiendo perfectamente». Miré su mano perfectamente cuidada descansando sobre mi bata de hospital. «No», le dije secamente. «No creo que entiendas absolutamente nada». En ese momento, la enfermera regresó con una carpeta llena de papeles. Silvia giró la cabeza como un halcón. «¿Qué es todo eso?», preguntó con tono de autoridad. «Una autorización para liberar mis registros médicos», respondí antes de que la enfermera abriera la boca. Pedí una segunda opinión. La cara de Silvia cambió tan rápido que si hubiera parpadeado me lo habría perdido. La preocupación actuada desapareció por completo. Algo duro, calculador y frío brilló en sus ojos por un segundo. Luego, el teatro volvió a comenzar. «Ignacio, ¿de verdad quieres someterte a toda esa tortura y estrés innecesario?», preguntó con voz temblorosa. «Quiero que otro doctor mire los malditos exámenes», dije sin apartar la mirada de ella. Bianca dejó caer sus brazos a los costados. «¿Para qué? Si ya saben lo que es», se quejó la hijastra. Carlos se interpuso entre ellas y mi cama.
No lo saben, dijo Carlos con voz grave. Silvia se giró hacia él con los ojos llenos de furia contenida. Esto es un asunto estrictamente familiar. Carlos, te sugiero que te retires. Carlos se puso su vieja gorra lentamente y la miró desde arriba. Él es mi familia, señora. Esa frase apagó todo el oxígeno de la habitación. Las mejillas de Silvia se pusieron rojas de rabia. Bianca bufó y rodó los ojos. La enfermera fingió estar muy ocupada, revisando los documentos para no meterse en la discusión. Carlos se despidió tocando mi hombro y prometió llamarme pronto. Cuando él salió, Silvia arrastró la silla de visitas hasta mi cama y bajó la voz a un susurro agresivo. Tienes que tener mucho cuidado con quién confías en estos momentos, me advirtió. Casi me río en su cara por el absoluto descaro. ¿Por qué lo dices? Le pregunté. La gente cambia drásticamente cuando saben que hay mucho dinero de por medio, dijo ella, entrecerrando los ojos. Sí, respondí. Eso mismo he notado hoy. Silvia me miró fijamente durante 10 minutos, esperando que yo me explicara. No le dije una sola palabra más. Cerré los ojos y fingí dormir. A la mañana siguiente, Silvia llegó muy temprano con un café, su computadora portátil y una carpeta azul llena de documentos legales. Para cualquier médico o visitante que pasara por el pasillo, ella parecía la esposa más devota de todo Texas. Acomodó mi bandeja del desayuno, sonrió a los enfermeros y luego abrió la carpeta azul frente a mí. Son solo formularios de rutina, me dijo con voz dulce. Es para que yo pueda manejar el pago de tus cuentas si llegas a estar demasiado débil. Miré la primera página. Era un poder notarial duradero. La segunda hoja le otorgaba acceso total e irrestricto a todas mis cuentas financieras. La tercera le daba autoridad absoluta para tomar decisiones sobre mis empresas comerciales. Formularios de rutina. Dejé que los papeles descansaran sobre mis piernas. Le diré a Teresa que los revise primero, dije con calma. La sonrisa de Silvia se mantuvo pegada en su rostro, pero los músculos de su cuello se tensaron. Teresa es una abogada corporativa, Ignacio. No necesitas meter a extraños en asuntos de marido y mujer. Teresa ha manejado mis asuntos legales por 20 años. Le recordé. Ella no es una extraña. Bianca estaba tirada en el sillón junto a la ventana, navegando por su teléfono. Mi mamá solo está tratando de ayudarte para que descanses, dijo Bianca sin mirarme. Entonces, no le molestará en absoluto que Teresa lea cada palabra, respondí. Silvia cerró la carpeta de golpe y la guardó en su bolso. No estás pensando con claridad, Ignacio, me dijo. Esa frase me asustó mucho más de lo que quería admitir. No porque fuera cierta, sino porque me di cuenta de lo útil que sería para ella si lograba convencer a los doctores de que yo había perdido la razón. Cuando Silvia y Bianca bajaron a la cafetería para almorzar, le pedí a la enfermera que documentara en mi historial médico oficial que yo estaba completamente lúcido y en control de mis decisiones. Luego me metí al baño del hospital. Abrí la llave del lavabo para ahogar el sonido de mi voz, y llamé a Teresa. Mi abogada contestó al segundo timbre. Le expliqué rápidamente el diagnóstico inicial y le describí los documentos que Silvia había intentado hacerme firmar. La voz de Teresa se volvió fría como el hielo. No firmes absolutamente nada, me ordenó. Necesito que exijas a tus médicos que dejen constancia de que estás 100% competente. Voy a revisar personalmente cada autorización previa que Silvia tenga. Voy para allá ahora mismo. Teresa hizo una pausa al otro lado de la línea. Ignacio, ¿estás seguro en esa habitación? Miré la puerta cerrada del baño del hospital. La verdad es que no lo sé, le respondí. Esa misma tarde, el especialista de Houston se comunicó con nosotros. Había revisado todas las imágenes escaneadas de mi cuerpo. Definitivamente hay una zona anormal cerca de su páncreas, me dijo por teléfono. Pero no estoy de acuerdo en que esto apoye un diagnóstico terminal. Todo indica que es un pseudoquiste severamente infectado. Apreté el auricular del teléfono con todas mis fuerzas. Entonces, ¿puede que no sea cáncer?, pregunté con la voz quebrada. Es muy probable que no lo sea, afirmó el especialista, pero la infección está avanzada. Necesitamos hacer un drenaje, tomar una biopsia del tejido para estar seguros y bombardear su sistema con antibióticos intravenosos de inmediato. El procedimiento se llevó a cabo esa misma noche de forma confidencial. Silvia estaba completamente furiosa por no haber sido consultada, aunque intentó disfrazarlo de preocupación genuina.
Estás haciéndote sufrir por nada, me dijo mientras me preparaban en la camilla. Necesito saber la verdad, le contesté. 2 interminables días después, el doctor Fernando entró en mi habitación y cerró la puerta. Silvia se había ido a la mansión a bañarse y Bianca estaba en la cafetería. El doctor Fernando se sentó al borde de mi cama. La biopsia no encontró ninguna célula cancerosa, dijo directamente. Me quedé mirándolo, sintiendo que la habitación daba vueltas. El doctor siguió hablando, explicando los detalles médicos sobre la inflamación, el drenaje exitoso y el plan de tratamiento prolongado. Escuché su voz, pero mi mente apenas podía procesar la realidad. No me estoy muriendo, susurré. No de esto, Ignacio, me confirmó el médico. Tienes un camino largo de recuperación, estarás muy débil, pero no eres un paciente terminal. Me cubrí el rostro con ambas manos. Por un momento fugaz, el alivio me golpeó con tanta fuerza en el pecho que me dolió físicamente. Pero justo después, como un relámpago en la oscuridad, recordé la sonrisa fría de Silvia. Recordé a Bianca reclamando el Corvette en esta misma habitación. Recordé la maldita carpeta azul con los poderes notariales. Carlos entró a la habitación 20 minutos después. Le di la gran noticia, y mi amigo me abrazó con fuerza. Vamos a decirles la verdad ahora mismo, propuso Carlos. Dios sabe que yo quería hacerlo. Quería ver cómo se le borraba la sonrisa a mi esposa al enterarse de que su cuenta bancaria iba a seguir cerrada. Pero Teresa, que estaba de pie junto a la ventana con su maletín en la mano, negó lentamente con la cabeza. Si la confrontas en este momento, ella usará la excusa de que estaba abrumada por el dolor, explicó Teresa. Negará todo lo que dijo. Y lo más peligroso es que aún no sabemos qué otras maniobras financieras ha intentado hacer a tus espaldas en estos días. Miré a Teresa y luego a Carlos. No quiero pasar mi segunda oportunidad de vida jugando juegos de escondidas en mi propia casa, les dije. Esto no es un juego, Ignacio, me advirtió Teresa con su frialdad de siempre. Es protección patrimonial. Me quedé pensando en sus palabras y supe que tenía razón. Le pedimos al doctor Fernando que, cuando Silvia regresara, solo le dijera que mi condición se había estabilizado un poco por los medicamentos, pero que seguía débil y los resultados tardarían. Acepté jugar el papel del anciano moribundo para ver hasta dónde llegaba la avaricia de mi propia familia. Fui dado de alta 4 días después, no porque estuviera curado, sino porque la infección ya estaba controlada y podía recibir el tratamiento en casa. Silvia casi abrazó a todas las enfermeras del piso al enterarse. No tienen idea de lo que esto significa para mí, decía secándose lágrimas falsas con un pañuelo de seda. Sonaba exactamente como una mujer profundamente agradecida por tener a su esposo de vuelta. Pero yo conocía la verdad. Estaba agradecida porque creía que por fin podría controlar el desenlace de la historia sin la interferencia de médicos entrometidos. El aire de noviembre se sentía afilado y frío en mi rostro, cuando Carlos me ayudó a subir lentamente a mi camioneta Ford. Silvia y Bianca ya iban camino a la casa en su vehículo de lujo, porque Bianca se quejó de que llegarían tarde a una cena con sus amigas. Carlos me preguntó y me miró de reojo. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto, viejo?, me preguntó. Le dije que sí, pero la verdad es que, cuando el enorme portón de hierro forjado de mi propiedad se abrió, sentí que estaba entrando en territorio enemigo. El inmenso árbol que Rosa y yo plantamos hace 25 años seguía allí, soltando sus últimas hojas rojas sobre el césped perfecto. Todo lucía igual que siempre, pero yo sentía que era un extraño. Silvia entró rápido a la casa dando órdenes. «Prepararé el cuarto de huéspedes para ti», me dijo en voz alta. Me detuve en seco apoyado en mi bastón. ¿El cuarto de huéspedes?, pregunté. Mi habitación principal, la que compartíamos, estaba en el segundo piso. Silvia forzó una sonrisa condescendiente. «Estarás mucho más cómodo en el primer piso mientras te recuperas, mi amor. Necesitas sueño ininterrumpido y no puedes subir escaleras». Me estaba enviando a la habitación más oscura y aislada de la inmensa casa. Silvia ya había empezado a reorganizar mi vida y mi muerte antes de que yo siquiera cruzara la puerta de la sala. No valía la pena discutir todavía. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol de Texas se filtraron por las persianas de esa habitación ajena, marcando el inicio de mi gran actuación. Silvia entró con una bandeja de plata, fingiendo una sonrisa compasiva.
Se sentó a los pies de mi cama con su teléfono en la mano, tomando fotografías de nuestras manos juntas. Me dijo que todos en San Antonio estaban orando por mí. Yo tragué mi comida en silencio, dejando que mi mano temblara a propósito sobre las sábanas. Quería que ella sintiera que tenía el control absoluto. La enfermera Elena llegó al mediodía para revisar mi vía intravenosa y administrar los antibióticos. Elena era una mujer de pocas palabras, con la mirada afilada de alguien que ha visto demasiado. Mientras Silvia hablaba por teléfono en el pasillo con un agente de bienes raíces, Elena me miró directamente a los ojos. La enfermera notaba el veneno en el aire de mi casa. Veía cómo Silvia me trataba como a un mueble viejo que pronto sería reemplazado. A Elena no le gustaba, pero se mantenía profesional, ajustando mis vendas con un cuidado silencioso y respetuoso. 2 días después, escuché el ruido de unas tijeras de podar muy cerca de mi ventana. Era Carlos. Fingía arreglar los rosales bajo el sol ardiente de la tarde. Se acercó al cristal y dejó una pequeña maceta con una planta de romero en el borde de la ventana. Ese era nuestro viejo código. Significaba que los papeles legales estaban listos y que la trampa estaba armada. Más tarde, esa misma tarde, escuché voces fuertes provenientes del garaje. Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón, y me arrastré por el pasillo hasta la puerta que conectaba con la cochera. Bianca estaba ahí con un par de amigos del club. Estaba recargada contra la pintura impecable de mi Corvette, presumiendo como si fuera un trofeo que ya había ganado. Uno de los muchachos le preguntó si su padrastro no se molestaría al ver a un extraño llevándose su auto más preciado. Bianca soltó una carcajada que resonó fría contra el suelo de cemento. «El hombre muerto no se va a quejar», dijo ella, encogiéndose de hombros. Me apoyé contra la pared oscura, respirando muy despacio, tragando la rabia amarga que me quemaba la garganta. El viernes por la noche, Teresa tocó el timbre de la casa. Silvia intentó bloquearle el paso de inmediato, diciendo con voz dulce que yo estaba demasiado débil para recibir visitas legales. Pero Teresa entró con la autoridad implacable de un tanque de guerra. Traía una bolsa de pan dulce como excusa para una visita social, pero debajo de la bolsa escondía una gruesa carpeta de cuero negro. Cuando Silvia finalmente se rindió y se fue a la cocina a preparar café, Teresa habló rápido y en voz muy baja. «Silvia ya llamó a tus bancos y a la compañía de seguros de vida esta mañana», me susurró mi abogada. «Está buscando cómo acceder al dinero el mismo día que dejes de respirar». Teresa sacó su pluma dorada de la chaqueta. No dudé ni un segundo. Firmé la creación de un fideicomiso irrevocable que blindaba todo mi patrimonio. Transferí la mayor parte de mi empresa a Carlos y a mis trabajadores más leales, los hombres que realmente habían construido ese imperio, sudando conmigo. Por último, firmé un documento que revocaba de forma inmediata cualquier poder notarial que Silvia pudiera tener sobre mi vida o mi muerte. En menos de 10 minutos, el futuro financiero de mi esposa quedó reducido a cenizas, y ella estaba en la cocina, sirviendo café, sin sospechar absolutamente nada. El sábado por la mañana, Silvia entró a mi cuarto y anunció con voz triste que había organizado una pequeña reunión de despedida para el domingo. Quería que mis amigos, algunos empleados y el pastor Guillermo vinieran a decirme adiós. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería solidificar su imagen de viuda perfecta y amorosa frente a la alta sociedad de San Antonio antes de enterrarme. Acepté con un hilo de voz, fingiendo estar profundamente conmovido por su gesto. El domingo al mediodía, mi casa estaba llena de gente. Silvia había llenado la sala principal con decenas de lirios blancos que apestaban a cementerio caro. En la enorme televisión del salón, se reproducía un video con fotografías de nuestros supuestos años felices. No había ni una sola imagen de Rosa en toda la presentación. No había fotos de mis primeros años, rompiéndome la espalda en las calles de Texas. Todo era el teatro perfecto de Silvia. Yo estaba sentado en una silla de ruedas en la esquina de la sala, con una pesada manta sobre las piernas. A la 1 de la tarde, Silvia hizo sonar una cuchara contra su copa de cristal. Todos los invitados guardaron silencio. Silvia comenzó a hablar con lágrimas perfectamente ensayadas asomándose en sus ojos. Dijo que yo le había dado un hogar, una familia y un legado invaluable. Con la voz quebrada, aseguró frente a todos que mi última voluntad era que ella tomara el control de la empresa y que Bianca heredara mis bienes más preciados para mantener viva mi memoria. El pastor Guillermo asentía con profunda compasión,
mientras los amigos de Silvia la miraban con admiración. Carlos estaba de pie junto a la puerta principal, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Teresa esperaba en silencio al fondo del salón, observando cada movimiento de mi esposa. Fue entonces cuando quité la manta de mis piernas y la tiré al suelo. Carlos dio un paso instintivo para ayudarme, pero levanté la mano para detenerlo. Me puse de pie solo. Lentamente, apoyando mi peso en el bastón, caminé hasta el centro de la sala. El salón entero se quedó en un silencio sepulcral. Tomé un pequeño reproductor de audio que Carlos había escondido en la biblioteca esa misma mañana. Les agradezco a todos por venir, dije con voz ronca pero firme. Pero antes de que empiecen a despedirse de mí, necesito que escuchen exactamente lo que yo escuché en el hospital. Presioné el botón de reproducción. La voz nítida de Silvia llenó cada rincón de la casa. Por fin, 3 días más, y todo será mío. Nadie se atrevió a respirar. Luego sonó la voz de Bianca, fría y calculadora, diciendo que ella se quedaría con mi auto. Después, reproduje una grabación más. Era el audio que Carlos había capturado en secreto mientras podaba los arbustos. Se escuchaba claramente a madre e hija, planeando vender la casa rápidamente y discutiendo cómo organizar un funeral barato para no gastar una fortuna en un hombre muerto. Apagué el reproductor y el silencio cayó sobre nosotros como una lápida de granito. Silvia se puso pálida como el papel. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. Intentó hablar, balbuceando que yo estaba confundido por los medicamentos. Apuntó con el dedo a Carlos, acusándolo de haberme manipulado para robarse mi dinero. Bianca perdió el control por completo y empezó a gritar. Dijo que el Corvette era suyo, que ella se lo merecía por haberme aguantado. Eres un viejo egoísta, y ni siquiera eres mi verdadero padre, me escupió en la cara frente a todos. La miré sin sentir absolutamente nada de dolor. Tienes razón, le contesté fríamente. No lo soy. Luego me giré hacia mi esposa y hacia la multitud que nos observaba en estado de shock. No habrá ningún funeral, dije con voz fuerte y clara. Les expliqué a todos mi verdadero diagnóstico médico. Les hablé de la infección severa, del tratamiento exitoso de los especialistas y del hecho de que yo no era un paciente terminal. Teresa dio un paso al frente y tomó la palabra con su frialdad implacable. Explicó detalladamente la nueva realidad legal frente al pastor y los invitados. Silvia recibiría únicamente la pensión básica que marcaba el acuerdo prenupcial. Ni un solo centavo más de mi patrimonio. Teresa confirmó en voz alta que la empresa ahora pertenecía en gran parte a los trabajadores que la levantaron. Y para rematar, anuncié que el Corvette sería subastado ese mismo mes para crear un fondo de becas de oficios para veteranos, a nombre de Rosa. Silvia miró a sus amigas adineradas, buscando desesperadamente algo de apoyo o compasión. Pero las mujeres del club de campo solo miraban al piso, avergonzadas. El pastor Guillermo la miraba con profunda decepción. Nadie dio un solo paso para defenderla. Les di a ambas exactamente 30 minutos para empacar sus cosas personales y largarse de mi casa para siempre. Cuando la puerta principal de madera pesada se cerró de golpe detrás de ellas, Carlos me miró desde el otro extremo de la sala. Sonrió por primera vez en semanas. Ha pasado 1 año desde ese domingo. El divorcio fue un proceso largo y sucio. Silvia intentó demandarme alegando inestabilidad mental, pero Teresa destruyó cada uno de sus intentos en la corte. Ahora, mi vida es mucho más tranquila. Doy clases de negocios a jóvenes emprendedores hispanos 1 vez al mes. Carlos es el dueño mayoritario de la compañía y entrena a los muchachos nuevos con la misma exigencia y lealtad de siempre. A veces, cuando el clima de Texas cambia, me duele el cuerpo y mis manos tiemblan un poco mientras sostengo mi taza de café, pero mi mente está completamente en paz. Puse las fotografías de Rosa de vuelta en la sala principal, donde siempre debieron estar. Aprendí por las malas que sobrevivir no se trata solo de ganarle una batalla a la muerte en la cama de un hospital. A veces, la verdadera victoria es encontrar el valor para aceptar la verdad, proteger tu dignidad y sacar a los parásitos de tu vida antes de que te consuman. Si alguna vez te encuentras rodeado de personas que solo te valoran por lo que puedes darles y que en secreto esperan verte caer, recuerda esto. Nunca es demasiado tarde para ponerte de pie, mirarles a los ojos y cerrarles la puerta en la cara.